Santiago Díaz, bienvenido a Atrapalibros, a tu casa. Muchas gracias. Vamos a hablar de tu último libro, Los 9 reinos, y yo lo primero que he hecho es buscar información de la momia guanche del barranco de Erques, al sur de Tenerife, y me encuentro que dicha momia, que está muy bien conservada, por cierto, llegó a la península ibérica como regalo para Carlos III en el siglo XVIII. Exacto, llega como regalo y bueno, permanece aquí en Madrid, y lo que pasa es que está en el museo y últimamente, bueno, desde hace ya unos cuantos años hay cierta tensión entre los museos de Tenerife que la reclaman para sí y el Museo Arqueológico Nacional, que es donde se conserva, para ver quién debe exponer esa momia, y bueno, parece que ya están llegando a un acuerdo para devolverla a Tenerife. Y la momia precisamente es el punto de partida para tu historia. Exacto, leyendo sobre esa polémica precisamente fue cuando yo me hice una pregunta, porque yo lo que tenía entendido de los guanches es que era una sociedad muy primitiva, pero al ver esa momia tan bien conservada, al enterarme de que los órganos estaban en su interior, o sea, que no había sido eviscerada como necesitaban hacer los egipcios, porque si no se descomponían los órganos, dije, oye, quizá esta sociedad no fue tan primitiva como yo me imaginaba. Y es cuando empecé a investigar y me encontré una historia maravillosa, llena de matices y llena de sorpresas. De hecho, la trama nos la encontramos al comienzo del libro en el siglo I a.C., que tras amotinarse en el barco romano que los traslada, un grupo de prisioneros africanos y sus mujeres son arrastrados por las corrientes a la isla de Tenerife. Exacto, esa es una de las teorías, es mi teoría, ¿no? Porque realmente lo curioso de esta historia y lo bonita también es que se sabe cuándo llegan por restos arqueológicos, pero no cómo. Hay diferentes teorías, unos piensan que eran esclavos de los romanos, otros que huían de guerras, y yo pues creo que pudieron ser perfectamente prisioneros de guerra capturados por los romanos, que se amotinan en ese barco y las corrientes los llevan a la isla, ¿no? Lo que sí se sabe es que llegan en el siglo I a.C. aproximadamente y que están durante 15 siglos, 1500 años, que se dice pronto, aislados del resto del mundo, en los que crean su civilización, su religión en torno al volcán, porque ellos cuando llegan allí se encuentran con un volcán que entraba en erupción de vez en cuando a lo largo de todos esos años, te puedes imaginar la cantidad de veces, y realmente ellos pensaban que era la puerta del infierno, ¿no? Y que dentro estaba Guayota. Entonces crean esa religión y es una historia sorprendente. 9 reinos, 9 herederos. Exacto. A final ya del siglo XIV, XV, no se sabe exactamente cuándo, pero ya muy cerca de la conquista por parte de los castellanos, hubo un Mencey, que era como ellos llamaban a sus reyes, único para toda la isla, que tuvo 9 hijos y para no favorecer a uno sobre el resto, decidió dividir la isla en 9 reinos y darle uno a cada uno de ellos. Lo que ocurre es que esa decisión, probablemente para evitar conflictos, lo que hizo fue causar todavía más conflictos entre ellos por envidias, por tú tienes más extensión de terreno, la historia de la vida, ¿no? Tú tienes más pastos, tú más costa, en fin. Y empieza una guerra entre esos 9 reinos, sobre todo entre los del norte y los del sur, con sus reyes, con sus ejércitos y demás, que recuerda perfectísimamente a Juego de Tronos, ¿no? Y de repente llega un momento en que se tienen que unir porque vienen a conquistarlos desde fuera, vienen a conquistarlos unos marcianos prácticamente, porque es que en las Islas Canarias no hay metales y ellos, sus armas eran lanzas, piedras, que eran expertos lanzando piedras con ondas, la lucha cuerpo a cuerpo, después eran muy fuertes físicamente, tanto hombres como mujeres, que también eran guerreras, y de repente se encuentran con unos invasores que vienen con armaduras, espadas, ballestas, caballos, barcos, y entonces eran como nomás, pero bueno, se organizan para luchar contra esos invasores. Y Santi, ¿por qué estos mencellatos se convirtieron en objetivo de los reyes católicos? Bueno, había muchos motivos. Como te digo, el principal objetivo en ese momento era el oro, buscar oro, ¿no? Bueno, era lo más codiciado. Y en las islas no había, pero había otras cosas. Había madera, porque había unos bosques de laurisilva que cubrían toda la isla, y después esclavos, que eran muchos de ellos muy especiales, porque tenían unas características físicas que diferenciaban del resto de esclavos de la época, porque algunos eran rubios, con ojos claros, tenían cuerpos muy atléticos, los llamaban los castellanos los gigantes, porque se sabe a través de las momias que medían 1,72 los hombres y casi 1,60 las mujeres. Fíjate, estamos hablando del siglo XV. Entonces, pues todo eso motivó que llegasen racias en busca de esclavos y demás. Pero después, una vez descubierta América o en esa búsqueda de rutas hacia las Indias, las Islas Canarias eran un sitio estratégico, ¿no? Porque eran unos puertos en los que parar y detenerse. Entonces lo necesitaban
para hacer esa escala. Lo que pasa es que no se lo pusieron nada fácil los aborígenes canarios. Te voy a citar unas palabras y tú me hablas de este personaje. Venga. Lo de someternos a los reyes de Castilla, eso jamás. Yo he nacido para ser Mencey y como Mencey moriré. Eso se lo dice el Mencey Bencomo, que es el rey de Tahoro, a Alonso Fernández de Lugo, cuando Alonso Fernández de Lugo va a conquistarlos y tienen esa especie de reunión antes de la guerra, y le dice eso, dice, oye, nosotros somos amistosos y no os haremos nada siempre os converséis en paz, pero lo de someterme a otros reyes no, ¿no? Y antes hemos hablado de Juego de Tronos por esos 9 reinos y de repente cambia otra historia también muy conocida, pero igual de apasionante, que es una especie de Braveheart tinerfeño, ¿no? Porque ven cómo surge de entre todos los líderes tribales para encabezar a las tropas guanches contra los castellanos. Y es ven cómo que luchaba en inferioridad de condiciones, como hemos visto, pero sabe aprovecharse de la orografía de Tenerife, que es totalmente diferente, ¿no? Y muy perjudicial para los intereses castellanos, con esos caballos, esas armaduras, que por esos riscos era imposible. Y entonces surge ese Menceben como que para la inmensa mayoría de los guanches era un héroe, pero también había algunos que lo trataban como loco, que fue el que estaba llevando a su pueblo a la destrucción, a una guerra que no podían ganar. Hay personajes maravillosos, entre ellos Beatriz de Bobadilla, fascinante. No fue una dama de compañía cualquiera, de hecho No. dices que fue implacable e incluso cruel. Y me tienes que decir cómo llega a La Gomera y cuándo se cruza con Cristóbal Colón y por qué. Fíjate, en esta parte la novela se divide en 2 líneas temporales, ahora hablamos de la otra, ¿no? Sí. Pero en esta parte de los guanches yo cuento la historia de la conquista a través de los ojos de Bencomo, de este líder, desde que es un niño hasta la guerra en sí. Pero una vez que entramos ya, avanzamos en esa trama, se divide a su vez en la historia de los castellanos, que están la reina Isabel de Castilla, que, bueno, era una monarca implacable, como todos sabemos, pero yo he procurado también retratar un poquito la reina como mujer enamorada de Fernando, siendo traicionada constantemente por él, que era muy mujeriego y era una mujer que sufría por amor, ¿no? Y Alonso Fernández de Lugo, que es el adelantado que envía a la reina para conquistar las Islas Canarias, y Beatriz de Bobadilla, que es el gran personaje desconocido y apasionante como personaje. Tú cuando vas a las Islas Canarias y hablas de Beatriz de Bobadilla, la gente parece que están mentando al diablo, ¿no? Por lo que se recuerda de ella y lo que se sabe, pero como personaje es fascinante. Era una dama de compañía de la reina, que llega con 16 años, traída por su tía, que se llamaba igual que ella, Beatriz de Bobadilla, que era la principal dama de compañía de la reina Isabel. Entonces aparece allí. Pero esta chica, con 16 años, tenía una característica muy especial, que era bellísima, tanto que enamora a Fernando nada más verla. Y la reina, que era permisiva con las deslices de Fernando, porque estaba ocupada en conquistar el mundo, cuando ve a esta chica dice, uy, esta es diferente. Entonces, para quitársela un poquito de en medio, para evitar la tentación de Fernando, la obliga a casarse con el gobernador de La Gomera, que, imagínate, desde Valladolid a La Gomera, en el siglo XV, era como enviar a alguien a la otra punta del mundo. Y ahí es cuando Beatriz, en La Gomera, convertida en gobernadora de La Gomera, saca a relucir su verdadera carácter y su verdadero ser, ¿no? Era una mujer implacable, era una mujer fogosa, desinhibida, tanto que bueno, tenía constantemente a la Inquisición mirando lo que hacía, porque había constantes denuncias de que montaba bacanales y demás, y hay documentación que así lo acredita. Era una mujer muy desinhibida, como digo, pero también muy cruel, cuyo único objetivo era ponerse a la altura de la reina para vengarse por ese destierro. Y la única manera era convertirse en reina también, pero de las Islas Canarias, que incluso se dice que se fabricó un trono igual que el de la reina para tratar a sus súbditos, ¿no? Entonces era verdaderamente implacable, cruel, mandaba ejecuciones aleatorias y, como te digo, como personaje era fascinante. ¿Y lo de Cristóbal Colón? Y Cristóbal Colón, pues Beatriz de Bobadilla enamora, y esto hay documentación y se sabe, enamora al rey Fernando, que es por eso por ese destierro. Ajá. Enamora también a Alonso Fernández de Lugo, que es el adelantado, y también a Cristóbal Colón, pero hasta el punto que Cristóbal Colón, cuando parte para buscar esa ruta a las Indias que le lleva después a descubrir América, se le rompe un timón de uno de los barcos y, en lugar de detenerse en Gran Canaria, que era mucho más avanzado en aquella época y ya estaba, bueno, había
más tropas allí y tal, pues él desvía a todo su barco, a todos sus hombres a La Gomera y se tira allí 2 meses. Y nadie sabía por qué hasta que descubren que es que estaba con Beatriz de Bobadilla, porque estaba absolutamente rendido a ella, que incluso se dice ya, pero esto ya forma parte más de la leyenda, que la única ambición de Cristóbal Colón también era descubrir nuevo mundo para ofrecérselo como virreinato a esta mujer que, bueno, tenía a todos los hombres a sus pies. Lo de los toques de thriller, pues lo vemos claramente porque estructuras la novela a base de capítulos cortos, hay muchos giros, diferentes localizaciones, totalmente reconocible tu estilo. Y en esas líneas temporales que decíamos antes, nos vamos hasta Valencia. Y en Valencia tenemos a Elena. Exacto. ¿Quién es Elena? Pues mira, Elena es efectivamente, esa es de lo que hemos hablado con Beatriz y con los guanches y tal, es una línea temporal, y después hay otra que es 30 años después, en el Reino de Valencia, la historia de una esclava de origen también guanche, porque, como te digo, se los llevaban como esclavos, ¿no? Y, bueno, que vive en esa Valencia convulsa de principios del siglo XVI, con las rebeliones de los comerciantes, que estaban asediados por la piratería, por los impuestos, por la desatención de la corona, y entonces se rebelan, y se forman unas revueltas enormes con guerras entre comerciantes y tropas, ¿no? Y en esa convulsión, Elena tiene que escapar de esa Valencia y atraviesa la Castilla de aquella época, llegando incluso a Sierra Morena, donde empezaba a haber los primeros bandoleros, para llegar a su tierra que le vio nacer, que es las Islas Canarias, ¿no? Y entonces me gustaba mucho contar esa huida, esa especie de road movie, pero en el siglo XVI, de alguien siendo perseguido, atravesando los pueblos y la España, que todavía no se llama España, pero la Castilla de aquella época. En las localizaciones es muy interesante porque tenemos Candelaria o el municipio de La Matanza de Acentejo, donde se llevó a cabo pues, la batalla del mismo nombre. Bueno, la primera gran batalla entre los guanches, después de ese enfrentamiento que hemos conocido entre Bencomo, cuando le dice que yo no me someto ante nadie, y Alonso Fernández de Lugo, bueno, empiezan la guerra en sí, y la primera gran batalla se sucede en el barranco de Acentejo, que no voy a decir lo que pasó, pero es sorprendente, absolutamente sorprendente, ¿no? Y efectivamente, solo para hacernos una idea, ese barranco de Acentejo en la actualidad está delimitado por 2 pueblos. Uno que se llama La Matanza de Acentejo y el otro que se llama La Victoria de Acentejo. Entonces, bueno, ya nos podemos imaginar que ahí pasaron muchas cosas. Antes has hablado del volcán, has hablado del Teide. En este libro también hay un mundo mágico religioso. Claro, tú imagínate que cuando los guanches llegan allí, aquellos primeros habitantes, huyendo como esclavos, no se sabe cómo, pero lo primero que se encuentran es un volcán que entraba en erupción cada X tiempo, a lo largo de esos 1500 años, pues muchas veces, como te puedes imaginar, y ellos lo que consideraban es que aquello era la puerta de entrada al infierno, y que dentro vivía Guayota, que era el diablo para ellos, ¿no? Y entonces toda su religión iba en torno a ese temor a Guayota, que era el que de vez en cuando le quemaban los cultivos, provocaba incendios, imagínate, cuando entraba la lava en contacto con aquellos bosques, la que se montaba, y ellos necesitaban protegerse adorando a Chamán, su dios creador, y bueno, intentando tenerlo contento para que aplacase a ese diablo que vivía dentro del volcán y no nos sigues enviando lava, ¿no? Entonces, bueno, como todas las sociedades primitivas, las religiones primitivas, pues recurrían a sacrificios de animales primero para ver si aplacaban esa ira, pero cuando no lo conseguían, pues también llegaban a hacer sacrificios humanos. Vamos a destacar también a la princesa Dácil, ¿no? Que es la hija de Bencomo, que se enamoró de un capitán castellano. Bueno, a ver, ¿O no? sí, bueno, es una historia real, tampoco quiero yo contar mucho, que quiero que la gente lo descubra, pero efectivamente Dácil era una de las hijas de Bencomo, que como he dicho al principio también, eran mujeres guerreras, o sea, no se limitaban a la guerra, ellas iban a la guerra y de hecho eran muy temidas porque eran las que hacían las emboscadas, ¿no?, a las tropas enemigas desde los riscos, lanzando piedras con sus ondas que tenían una puntería asombrosa y eran súper temidas por el ejército castellano, ¿no? Y bueno, y entre ellas pues había una guerrera respetada por todos, que era Dácil, que era precisamente la hija de Bencomo. Y bueno, y ella siempre decía que había nacido para la guerra, que lo del amor no iba con ella, ni ser madre de nadie, sino que ella Hay mucho amor estaba también en esta preparada, novela. pero claro, la vida no siempre va como uno cree que tiene que ir y bueno, y el amor siempre está presente, el amor en todas sus facetas, porque fíjate, el amor pasional de Beatriz Bobadilla y Fernando de Aragón
y esos celos de Isabel es la que lleva a mandarlo para allá y probablemente eso causó un cambio de rumbo en el destino de los guanches, ¿no? El amor de Helena, esa esclava guanche, también la hace tener que huir, ¿no? de tal. Y este amor del que hablamos de Dácil, pues también hace que su destino no esté tan claro como ella pensaba desde el principio. Vamos a ir terminando, Santi, pero ¿qué te ha enseñado esta historia? ¿Qué te ha aportado todo este mundo guanche, ¿no? Que era poco desconocido para ti y para nosotros, que estamos aprendiendo también con la lectura y disfrutándola? Pues mira, para empezar me ha hecho disfrutar también muchísimo porque he ido aprendiendo cosas, porque cuando uno busca una historia que contar, siempre busca añadidos que puedan interesar a los lectores, y aquí lo que ocurre es que esos añadidos eran reales, o sea, que cada cosa que iba encontrando me gustaba más que la anterior en cuanto a que era más espectacular todo y más llamativo y más sorprendente. Pero me ha enseñado que los guanches no era una cultura tan primitiva como pensábamos, que aunque no viajaban entre islas, fíjate algo tan sencillo, con que no navegaban entre unas islas bastante cercanas unas de otras, sí conseguían momificar a sus muertos con mayor, mejor incluso que los egipcios, ¿no? Y bueno, entonces es sorprendente que tengan esas paradojas, ¿no? Después la religión en torno a ellos, me ha encantado descubrirla, que ellos tenían, de repente, a finales del siglo XIV, encuentran una figura de la Virgen María en una playa que nadie sabe cómo llega, y ellos lo que consideran... Están en una cueva, ¿no? ¿La cueva de San Blas? Sí, exacto. Encuentran esa figura y nadie sabe cómo llega allí, pero nadie lo sabe en la actualidad tampoco, ¿no? Hay diferentes teorías, pero ellos consideran que es la madre del sol, que el sol se la ha enviado para que la cuiden. Y entonces, alrededor de ella, crean una adoración con sacerdotisas muy parecidas a las vestales romanas y tal, que es todo sorprendente y es todo bonito, ¿no? Y es todo una mezcla entre cosas sorprendentes, cosas primitivas, caza, guerras y demás. Entonces me ha enseñado, y después me ha enseñado mucho, que la resistencia, muchas veces, como grita el libro al final, mejor morir que vivir esclavizados, ¿no? Y es el grito de guerra guanche, que es lo que dicen ellos de nos da igual que sean superiores, nosotros vamos a defender nuestra tierra. Y es una historia muy épica, muy bonita, y que a mí me gusta que la gente la recuerde como sucedió. Muchísimas gracias por estos 9 reinos, nosotros lo estamos disfrutando y seguramente igual te escapas a Tenerife, que ya estás con la próxima, ¿eh? Ya estoy con la próxima regreso al thriller, contando la historia de JD, que es el policía gitano que aparece en Indira, la tercera parte de la trilogía de Indira Ramos, y bueno, disfrutándola muchísimo, pasándonos muy bien. Parece ser que vamos para principios del año que viene, por lo tanto, bueno, ya queda menos, yo estoy disfrutándolo mucho, y después, pues, quién sabe lo que depara el futuro, porque me gusta mucho el thriller, me lo paso muy bien, pero con la histórica he disfrutado mucho, por lo tanto, cualquiera sabe si vuelvo a esto. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a ti.